Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por el, entre comillas, madrugón a esta hora intempestiva de la siesta. Y sin más, si os parece, empezamos con el primer bloque de comunicaciones orales, que en principio son las comunicaciones sobre SBRT. Entonces, sin más, os dejo con los moderadores. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Empezamos con el doctor Santiago Velázquez, que nos hablará de resultados físicos de ensayos clínicos fase 2 para SBRT, monofracción de 24 Gray en cáncer de mama inoperable en estadio inicial. No veo la pantalla. Difícil de apuntar con el láser, pero bueno. Bueno, pues nada, buenas tardes y estupendo abrir el congreso. Es la primera que me pasa, la primera sesión. Bueno, espero que os parezca atractivo estas 3 sesiones. Vamos a ir parando entre cada una y si la mesa me lo permite, no todas miden 8 minutos, ¿no? Sino que algunas más y otras menos. Pero al final va a salir equilibrado. Vale. Bien. El objetivo básicamente es este tipo de pacientes que no son operables, ¿qué ocurre con ellas, ¿no? ¿Qué podemos hacer por este tipo de pacientes con cáncer de mama y que no son operables, ¿no? Ya en 2015, gracias a Eloisa Mayo, por casualidad estaba en el hospital de Utrecht, viendo cómo se podía realizar como imagen primaria la resonancia en un servicio de radioterapia, en vez de secundaria como estamos acostumbrados, y ya se estaba viendo el tema allí de, a través de imagen guiada por resonancia, el tratamiento con una única sesión de las lesiones de mama. En 2017 se revolucionó en Utrecht todo este tema, se invirtió mucho más y la verdad que era fantástico ver cómo una paciente de cáncer de mama que era inoperable, pues de repente iba un día al hospital, se le hacía una resonancia multiparamétrica y en ese mismo día se trataba y podríamos decir que con más o menos probabilidad, pero su tratamiento estaba finiquitado, estaba terminado y la curación no me había que esperar a ello, ¿no? Y lo que me comentaban allí encima que los resultados eran excelentes, ¿no? Esto la verdad era muy impresionante y había que pensar una manera de subirse sobre su experiencia para crear un procedimiento que fuera más extensible a nuestro entorno clínico y desde luego, ya que estábamos, incluso mejorarlo, ¿no? Si era posible. Los retos a que nos enfrentábamos, ya que no contábamos con resonancia en el acelerador, era la localización y la reproducibilidad de la lesión, el tipo de imagen y las distribuciones de dosis correspondientes. Para la localización y reproducibilidad tuvimos que redefinir todo lo que se hacía en Utrecht, todo lo que se hacía en Niza, en Memoria de Nueva York, y hacer un procedimiento propio con un equipo que hemos conseguido bueno, la patente europea sobre este tema, el mercado es lo que da más éxito de las cosas, está detrás y además ya está con una cesión para poderse producir, ¿no? Esta patente creo que va a tener mucho trayecto, incluso con estos hospitales como Utrecht que no disponían de ello, ¿no? Bien, la visión de este equipo consiste en separar el problema en 3. En radioterapia normalmente tenemos la paciente, la mama y la lesión como un todo, y aquí lo enfocamos de manera dividida. Una primera parte, que era reproducción del paciente, consistía en una silla giratoria para que la paciente estuviera cómoda y no tuviera que moverse demasiado, pero después al tumbarse se tumbaba sobre una zona donde las hipófisis espinosas no daban sobre ninguna superficie dura, estaba libre, no se producían las incomodidades que hacían que las pacientes se movieran durante el tratamiento y se apoyaba sobre la musculatura paravertebral y además con la inclinación en vértice hacía que se evitaran las rotaciones, ¿no? Que era uno de los peligros para tener tanta precisión sobre la lesión. Después, lo que vais a ver es el prototipo del equipo. Después había una máscara termoplástica que controlaba la respiración costal solamente, lógicamente la diafragmática no nos importaba y respiraban libremente, pero la costal se detenía con esta máscara termoplástica. Lo siguiente era la mama, cómo poner la mama en su sitio con esta precisión. Para eso estaba el sistema estereotáctico y las marcas sobre la propia máscara, de tal manera que fijábamos unos bibis que después estaban recubiertos por una película que la paciente llevaba durante el tiempo del día que trataba o 2 días que podía esperar el tratamiento. Lo hemos hecho muchas veces en el mismo día, llegaba la paciente por la mañana y se trataba
por la tarde. Y uno coloca la mama en función del sistema estereotáctico y en función de las marcas de la máscara. Todo era uno a la vez, ¿no? La rigidez del sistema estereotático es lo que te permite que la mama esté realmente en su sitio. Después, el movimiento de la mama es diferente al de la pared costal, que es lo que nos señala el gating, y volvíamos a usar el 4D dinámico que hemos heredado de cardiología, de este sistema cardiológico, donde ponemos directamente en la camilla la línea de las coronas del TAC multicorte sobre el tumor y hacemos esa película. Sobre por ejemplo, esta línea que poníamos en la zona del tumor. Después, cuando pasamos a la parte C de la lesión, lo que hacíamos es un TAC de alta resolución. La primera vez que se generaliza, o existe en la literatura, no hemos visto, hace alta resolución en mama, con un filobio de 240 y nos permitía ver las lesiones, con mucha precisión en su borde, sin necesidad de la resonancia multiparamétrica. El tema de las semillas, si bien conviene para el CONBIN, hace un aporte relativo a la determinación de la zona del TAC de alta resolución. Y por último, para la lesión era fundamental no hacer localización respecto a referencias móviles o deformables, sino sistemas estereotácticos duros, ¿no? La imagen, que ya si bien hemos adelantado un poco, que era a través de alta resolución en mama, que ya os digo, ha sido novedad el usar este tipo de procedimiento en mama. Se producía un autocontorneo, o se produce un autocontorneo por densidades donde la decisión clínica del radiooncólogo está en de qué número a qué número debe hacerse este autocontorneo. Si bien hay que señalar que, a diferencia de la difusión en la resonancia, no hay una relación clínica de las densidades con la actividad tumoral de la lesión. Por tanto, necesita de unas correcciones clínicas cuando es pertinente. Y después se le añadía, por motivos de robustez a la hora del tratamiento, de 2 milímetros alrededor de esta lesión que se definía. Por último, a nivel de la semilla y de la lesión, localizar la lesión en último término, se hace un CONBIN respecto a densidades normales a la mama, que veis el cuadrado anaranjado, y por último un CONBIN a la zona dura de donde está la semilla. La distribución era otro reto importante porque para conseguir que este tratamiento fuera inocuo, poca toxicidad, representaba un reto importante. Porque en el análisis de la poca literatura que había, podíamos haber comparado qué no tenía más o menos evidencia a nivel de tolerancia o tomar una solución gordiana. La solución gordiana fue decir, vamos a tomar los valores más exigentes para los órganos críticos y las dosis más altas que se están dando para este tipo de lesiones. Y ver si era posible, si podíamos encontrar una distribución de este tipo, ¿no? Con esa solución gordiana, desde luego, si éramos capaces de hacerla, no había lugar al error o a encontrar una solución subóptima. La solución fue un tratamiento tipo 4pi, lo que llamaban antes los daneses y los suecos el tratamiento en cono, a la que añadíamos el plus de la técnica de margen negativo, que básicamente se basa en planificar sobre el perfil del 20% en vez del 80%, y podríamos estar hablando aquí bastante tiempo, pero vamos, de manera resumida, es un tratamiento con muchos giros de mesa. Las distribuciones que se conseguían de este tipo, donde veis que, por ejemplo, la curva de 16 Grace, que es la que da, la que puede producir lesiones en la piel importantes con la escalación tan rápida que suele tener la CBRT de grado 1 o 2 en sucesivo, pues está bastante cerca de la lesión. Este es otro ejemplo, ¿no? Alrededor incluso de la semilla, cómo está todo contenido. Y por último, el tema de la seguridad, ¿no? El dry run, hacerlo, simularlo, pero también tomado de los compañeros holandeses. Usamos un protocolo anticolisión a base de ejes, donde el eje sería la perpendicular a la lesión en la superficie, y cada vez que había un cambio importante de estos giros de mesa y giro de gantry, se volvía al eje principal, ¿no? Veis eje 0, eje 1, eje 2, y dentro de estos paquetes siempre se movía o el gantry o la mesa, pero nunca los dos a la vez. Esto ha hecho que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de las colisiones. Y bueno, pues ya en 2017, con el doctor Muñoz Carmona conseguimos, al fondo, conseguimos un proyecto competitivo financiado
y rápidamente pues, nos pusimos a ello y en 2017, ya os digo, muy poco tiempo desde que surgió la idea, pues hemos adaptado con éxito la técnica que se hacía con resonancia en Utrecht. He traído aquí 28 distribuciones sin overlap porque las más de 40 pacientes que ya hemos hecho requieren decisiones clínicas complicadas que es difícil de llevar a números como resultado físico, ¿no? Necesitan una valoración más clínica que ya el doctor Muñoz Carmona en su momento, cuando muy pronto vamos a tener los resultados definitivos, os contará. Y traeros a decir que el procedimiento, los órganos críticos están muy lejos de la tolerancia con este tipo de diseño, que para no producir necrosia, la dosis media del PTV y el PTV, como veis, son muy próximas. Quiere decir que es un tratamiento SBRT homogéneo y que da lugar a un tratamiento de alta reproducibilidad, el know-how que hemos conseguido y además un tratamiento con una toxicidad muy baja, efectivo y eficiente, ¿no? Y por último terminar con una frase de Goethe interesante, de que todo es difícil antes de convertirse en fácil. Yo creo que esta técnica se puede implementar en muchísimos hospitales sin problema ninguno y a partir de nuestra experiencia y podéis crecer con mucha más rapidez para implementarla, ¿no? Si me queda tiempo deciros que a este nivel de dosis y de tiempo hemos cambiado, creo yo, que hay que confirmarlo desde el punto de vista radiobiológico, el tipo de muerte celular, del tipo de muerte normal de radioterapia o de la quimio de autofagia a una fractura de membrana, porque solemos intentar tardar muy poco tiempo. No tenemos resultado porque el bajar de los 6 minutos de radiación lo hemos conseguido en las últimas FFF de Truin y nos queda mucho por ver, ¿no? Mucho por investigar. Pero seguro que también este tratamiento va a tener una buena relación con la inmunoterapia, ¿no? Y nada más, preguntas. Bueno, enhorabuena lo primero. La verdad que es un trabajazo enorme el que hay detrás y mucho esfuerzo, así que primero enhorabuena. ¿Alguna pregunta entre el público? Asistente. ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Qué requisitos se necesitan para poder instalarlo? ¿Para qué, en perdón? cualquier servicio. ¿Qué requisitos? Hombre, básicamente tener un TAC multicorte, tener capacidad de alta resolución, que no todos los TAC en radioterapia tienen alta resolución. Y a partir de ahí, bueno, un acelerador de última generación, tipo Truin, por ejemplo, es suficiente, ¿no? Yo hoy deseando estoy que en algún momento presentéis resultados así clínicos. Me llama la atención lo del autocontorneo, ¿no? Que con el margen de 2 milímetros y ver diferencias a lo mejor entre histología y demás, porque... es una ayuda al contorneo clínico. No es una resonancia multiparamétrica. Sí, pero aún así, aunque haya corrección clínica, hay veces que incluso el propio cirujano, cuando ve la lesión, luego la anatomía patológica requiere de ampliación, es los menos, ¿no? Entonces... Esto, quiero decir, en este caso no hay, a diferencia de, bueno, aquí está el doctor Muñoz Carmona, pues lo puede contar mucho mejor que yo, ¿no? Pero a diferencia de lo que los estudios previos de Utrecht, donde a los 6 meses se evaluaba si había cirugía o no, bueno, aunque eran pacientes borderline para operaciones, aquí los resultados es que no se hace necesaria la cirugía. Genial. Pues, enhorabuena. Bueno. Aquí está pidiendo el micrófono. Buenas tardes, yo soy David Muñoz Carmona, copartícipe de esta idea con el doctor Velázquez. Solamente recargar un poco la parte clínica. Hemos incluido más de 40 pacientes y los resultados preliminares que tenemos ahora, que serán publicados en muy poco tiempo, rondan el 70 al 75% de respuestas completas más respuestas parciales. Pero es que el nivel de respuesta completa está en torno al 50%. Las pacientes siguen vivas en el 95% de los casos y como toxicidad, aunque parezca, no sé, que exagero un poco, no hay toxicidad ninguna si se hace con una técnica muy cuidadosa como estamos haciendo nosotros. Lógicamente, 24 o 27 Grays que damos en sesión única, al principio nos daban muchísimo miedo por el efecto que puede tener en la piel. Pero conforme vas cogiendo práctica te vas dando cuenta que si eres exquisito en cómo incluyes a las pacientes con tumor puesto, que incluso hemos llegado a tratar
2 tumores en la misma mama y 2 tumores en distintas mamas en la misma paciente. Con lo cual, con la práctica se hace factible. La verdad es que yo creo que abre tiempo a que el papel que tiene la SBRT en el cáncer de mama. Posiblemente el futuro sea que la cirugía quede relegada para casos más específicos. En un futuro que posiblemente yo no vea, ¿no? Porque será a unos años, pero creo que el futuro va porque la cirugía se va a quedar relegada a pocos casos. Gracias. Yo voy a hacer un comentario que solamente lo puedo permitir porque soy físico, ¿no? Que es que si bien cuando uno opera, esto es un tratamiento competitivo con la cirugía, ¿no? Definitivamente. Cuando se opera necesita uno un BRAF 6, ¿no? De tener que estar seguro completamente de lo que hay. Porque las consecuencias son importantes. Una operación, una mutilación, etc. Si tengo un tratamiento inocuo, yo debo actuar en función del riesgo. Y a lo mejor, en un análisis que podemos hacer en la mesa posterior, con un BRAF 4 se puede hacer una SBRT de mama. Y no esperar un BRAF 6, que sería la cirugía. Por lo cual se representa una ventaja competitiva enorme, el poder actuar antes. Bueno. Muy bien, pues seguimos por la segunda, que es SBRT de fracción única para cáncer de pulmón. Primero resultados físicos. Y también la expone. Bien. Hay que contar tiempo del que sube y baja, ¿eh? Bueno, entre 30 y 34 no está claro cuál es la dosis mejor para el tema de la monofracción. El reto que supone aquí es que el pulmón deja de comportarse, tener un comportamiento puramente en paralelo para tener comportamientos en serie. Esta es la gran diferencia, en realidad, de cómo te lo tienes que plantear. Es decir, que ya los límites de toxicidad del pulmón no son en porcentuales, sino en centímetros cúbicos, por los riesgos que hay de necropsis, un tipo de necropsis que puede llevar a muchas complicaciones en este tipo de tratamientos. Aquí se produce un overkill de todas las células tumorales y, por tanto, se produce una gran isquemia y, por tanto, no hay lugar a ningún tipo de interacción con inmuno. Eso hay que tenerlo claro. Si uno va a hacer monofracción de esta cantidad de dosis, no va a encontrar, en principio, según la teoría, ninguna interacción con la inmunoterapia. Pero, bueno, si busca nada más que uno la ablación, perfecto, ¿no? Digo, de cara al futuro. Aquí lo que traigo es la experiencia de 14 pacientes de pulmón no microcítico, de 1T2, y la negociación, que podemos decir a que cuando lo aplicamos o no, al final convenimos en que si el movimiento era menor de 10 milímetros, que es el tope que da la AAPM para efecto interplay, que en una sola fracción toma un gran protagonismo, y después que tuviera 15 milímetros del contorno pulmonar, para que fuera factible la mayoría de las planificaciones. ¿Puede cambiar con las máquinas? Sí, puede cambiar con las máquinas, ¿no? Pero en principio con Trubin, FFF, 15 milímetros es lo que estamos hablando y 10 milímetros de movimiento. Nosotros pues hemos tratado esto con la patente que ya muchos conocéis, el Sacrated, multidampening, con indexación del paciente sobre las crestas ilíacas, con localización estereotáctica para reducir más PTV, con alta resolución en pulmón. Aquí podéis ver lo que sería una aplicación de un tag dinámico, no un gating, recorriendo independientemente de cómo se mueva precostal, y este mismo caso, pero con la compresión multidampening. Veis que el posicionamiento está mucho más forzado y reducimos mucho el volumen, ¿no? Esta importante reducción del volumen del movimiento es lo que nos permite dar estas dosis tan elevadas. Bueno, hicimos el diseño de tratamiento 2 veces, tanto en VMAT como en 4PI y MRT, pero no, para los físicos que hay por aquí no es un tratamiento híbrido, sino el dentro del 4PI una MRT. Y volvimos a hacer una solución gordiana, es decir, vamos a ser muy exigentes y a ver si somos capaces, ¿no? Nos quedamos con lo más exigente. Y otra diferencia técnica, aparte de la que hablamos primero sobre el tema de que tenemos un comportamiento en serie del pulmón, es que aquí hay mucho efecto interplay, es una sola sesión. Luego puede tener un protagonismo muy importante. Muy importante que si hay recidiva, después de dar 34 Gray, es culpa de que lo hemos hecho mal, de que hay algo mal. Y ese mal seguramente es el efecto interplay. Bien, esto nos lleva a hacer una optimización de tratamiento responsable. Y no hacer, dado que uno
puede pretender de una dosis muy elevada, voy a usar toda mi capacidad de optimización, todo lo que pueda decir mi acelerador y mi cálculo, a hacer más humilde para que no haya mucha metida de láminas en medio de la zona del tumor. Y esto se resume en usar una técnica que la literatura llama de CORP, que viene de corcho, donde se hace un órgano crítico que es simplemente todo el cuerpo del paciente menos una zona alrededor del PTV. Nada más. Es una optimización extraordinariamente sencilla, pero hace que las láminas se muevan poco y no haya interplay. Aunque esto es muy sencillo, produce distribuciones, como tenéis izquierda y derecha, pues de altísimo gradiente y muy eficiente. Con lo cual, si vale y es sencillo, pues, y no tengo interplay, pues fenomenal. Los resultados, bueno, tenemos las tablas de todos los datos, como ya podéis imaginar, pero de manera resumida, os vengo a decir que la médula recibe siempre menos de 7 Gray en todos los pacientes, que el margen de PTV está entre el 98 y 111 en todos los pacientes, es decir, que no vamos a producir necropsia a costa de este tipo porque tengamos un gradiente muy fuerte, que el corazón está siempre por debajo de 4 Gray, a no ser 2 casos que sí, la verdad que estaban en el entorno del pulmón izquierdo, y que el seguimiento de 3, 9, 6 meses con TAC y de PT 6 meses hace que las lesiones estaban controladas y, por supuesto, no ha habido toxicidad asociada. Como conclusión, el procedimiento es un procedimiento satisfactorio, fenomenal, que no podemos hacer sin problema, que la VMAT, salvo excepciones, por lo cual es un poquito más compleja, es suficiente. Esto hace que el tratamiento sea muy cercano, muy factible, ¿no? Con los condicionamientos encima que hemos hablado, de que no haya efecto interplay, aquí es clave que no haya efecto interplay. Y vuelvo con la misma diapositiva. Todo difícil antes de convertirse en fácil. Es un tratamiento también extrapolable a cualquiera que tenga estas condiciones básicas para poder implementarlo. Vuelve a ser un tratamiento totalmente competitivo con la cirugía. A veces tenemos pacientes, ya sabéis, que vienen de la cirugía y lo rescatamos nosotros, pues tal vez. La verdad, la reflexión que hago es que si estaríamos hablando de metástasis y queremos algún otro efecto colateral de la radiación, nos iríamos a 3, y si queremos pura ablación, pues sí me iría a 1. Pero clínicamente hay que todavía la decisión es complicada para el clínico, supongo. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchas gracias. Yo únicamente pues lo que había apuntado, ¿no? ¿Cómo decidir entre una sesión o 3 sesiones? O por Sí, eso, ¿no? Porque eso incluso hay gente que tiende más a 3 sesiones porque dice que hay cierta ventaja de la adaptación del tumor entre una sesión y otra. Hay gente que dice que no, que la nueva radiobiología es para el tema de sesión. Entonces, sería interesante luego hacer un estudio, ¿no? Que pudiera comparar entre 1 y 3 para poder ver realmente... con una de estas dimensiones no hay interacción con el sistema inmune, ni con la inmunoterapia, ni nada, teóricamente. Cuando te vas a 3, sí. ¿Te interesa o no te interesa? Eso ya claro, es clínica. Eso ya es interesante para futuro. Bueno. Y seguimos con el doctor Santiago Velázquez. Ya su última charla, creo. Primeros resultados de la aplicación de un sistema estereotáctico para pacientes pediátricos. Bueno, pues ahora mismo tenemos en el comité ético un proyecto entre 4 hospitales, el Valdebrón, la FE y Cruces en Bilbao, donde vamos a aplicar la estereotaxia en los tratamientos pediátricos con una vista clara, que es generar un know-how, un procedimiento normofraccionado estereotáctico, pero con vista a un proyecto que se está gestando ya dentro de la Unión Europea sobre SBRT pediátrica, que es un salto importante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto STEP es generar experiencia y know-how para proponerlo como procedimiento en este proyecto europeo donde ya se baje el fraccionamiento. Por lo tanto, voy a hablar de estereotaxia normofraccionada, no SBRT. Hace unos 3-4 años, cuando el equipo que hacemos SBRT recibimos el encargo de hacer pediatría también, pues lógicamente uno termina imponiendo su propio sesgo en todo lo que hace y nos dimos cuenta que la mejora de la pediatría pasaba por los detalles, ¿no? Más que por grandes cambios, sino mejorar los detalles, ¿no? Que es donde se esconde el diablo. Queríamos mejorar la imagen, mejorar la precisión, ser más rápido,
y mejorar la experiencia del paciente. Generamos un equipo a partir de estas 3 ideas que también tiene su patente, y esto tiene un material, como el resto de materiales, si acaso más todavía por el tema del tamaño de los pacientes, que permite tanto la radiotransparencia como la compatibilidad con 3 Tesla. Todo el equipo se puede meter y la inmovilización completa con toda tranquilidad dentro de la resonancia 3 Tesla, con los pacientes anestesiados, que el sistema no se calienta, no produce corrientes dentro de la piel ni nada, está totalmente verificado en ese tipo de seguridad. Luego vamos a tener imágenes perfectas, tanto resonancia como el TAC, o los que sean afortunados pueden usar la resonancia como imagen primaria, ¿no? Veis el equipo dentro de las antenas. La idea es crear una impronta en un saco gracias a la colocación de unas piezas que generen ese molde, que haya un entretenimiento para el paciente que haga que colabore mucho más, y por supuesto un sistema estereotáctico que no haga falta ni tatuarlo y mejore la localización. Aquí veis, por ejemplo, la calidad de la impronta. Esta impronta tan buena hace que el paciente se mueva muy poco y que no haga falta tatuarlo, ¿no? Y esta impronta viene dada por estas posiciones que tenemos ahí. También podemos añadir máscara termoplástica si queremos refrenar o bien la pared costal o bien el abdomen, dependiendo de dónde presionemos con las propias manos durante la simulación, y también puede estar atento a un móvil que se le da en la sala de espera. El tamaño de los niños como máximo es 120 centímetros, y aquí veis cómo también se adapta a meduloblastomas. Cuando hay anestesia y los brazos están abajo, podemos elevarlo para poder hacer un tratamiento adecuado de neuroblastomas o meduloblastomas, o lo que sea, ¿no? de esa índole. Por supuesto, es un sistema estereotáctico, un número, una letra, un número para localizarlo, que si bien por sí mismo la estereotaxia aumenta la precisión, cobra, como ya contaré dentro de 2 o 3 diapositivas, relevancia importante en los niños porque tienen una experiencia mucho mejor. El niño en la sala de espera se le da ese móvil, entra en la sala del TAC sin prestar más atención que a lo que está viendo, pocas explicaciones y colaboración ante toda la manipulación que se va a hacer, ¿no? No vamos a entrar a hacer demasiado ejercicio, sino que va entretenido con su dispositivo. Esto, lógicamente, reduce la sedación y una cosa muy importante, que es el aire abdominal. Yo hago un procedimiento fantástico con un niño y al final de la simulación lo tatúo, el niño llora, se acuerda de mí. Y cuando voy a hacer la primera sesión, llora otra vez. Volver a recuperar su confianza es complicado, pero además es que me encuentro este tipo de cosas. Esto es un abdomen simulado antes del tatuaje. Perfecto. Yo ahora hago el TAC con el niño que ha llorado antes de entrar en el búnker. ¿Veis las diferencias? O sea, que no es una cuestión simplemente de que la experiencia mejore del niño, sino la reproducibilidad de los tratamientos. Es clave no tatuar a los niños para que no se llenen de aire. Bueno, los valores que estamos teniendo, veis que es todo muy pegadito. Tenemos una campana en los 7 pacientes que hemos iniciado en el primer acelerador. Esto ha llevado además que hagamos un test a las personas que han trabajado sobre el equipo, a ver cómo es la experiencia. Y los resultados es que en el 82,2% de todas las sesiones los desplazamientos han sido menos de 3 milímetros. Es un valor mejorable, pero ya nos da posibilidad de enfrentar un tratamiento estereotáctico en el futuro y, desde luego, reducir los márgenes de PTV en los tratamientos no hemofraccionados. En las consultas que hemos hecho, los tecnólogos calificaron como mejor en la experiencia de los niños, la curva de aprendizaje, la configuración, el posicionamiento a través de este sistema estereotáctico, que no el típico procedimiento de saco y marca en la piel. Y como conclusión, pues bueno, hay una mejora significativa de la localización de los tumores, sin duda, gracias a no tatuar, hay una reducción del margen de PTV que repercutirá en una menor toxicidad y seguro que en segundos tumores. Y esperamos todavía mejorar cuando la curva de aprendizaje nos lleve a la zona de plató, ¿no? y podamos reducir y trabajar en torno a los 2 milímetros de margen, ¿no? de esa etapa. Bueno, estamos ahora mismo probando este material en protones, porque sabéis que no solamente atenuación, sino cambio del espectro, pero se harán los ajustes pertinentes, y básicamente lo que queremos que la tecnología desarrollada aquí en Andalucía pues sea la que haga de modelo para la futura SBRT pediátrica europea. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues enhorabuena, la verdad, que por las 3 presentaciones. Ha estado genial.
Y sobre todo por también lo de los niños, es súper interesante porque siempre es poco difícil, ¿no? Siempre que te dicen hay que tratar a un niño, siempre lo primero es que se te ponen los pelos de punta porque dices, madre mía, la dificultad que presentan los pobreticos míos, así que enhorabuena. Sí, pues nada, muchas gracias. A continuación, la doctora Olga Liñán nos va a hablar sobre radioablación estereotáctica cardíaca en un paciente con taquicardia ventricular recurrente, a propósito del primer caso en Andalucía. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de radioablación cardíaca, ¿no? Y de dónde o por qué surge esa idea, ¿no? Pues porque los pacientes con taquicardia ventricular recurrente, con los tratamientos estándar que tenemos ahora mismo, que serían los fármacos beta bloqueantes y antiarrítmicos, el implante del desfibrilador o una ablación con radiofrecuencia o quirúrgica, se controlan solo entre el 55 y el 89% de los episodios. Además, estos pacientes a los 2 años habrán recurrido el 50% y hay pacientes que por su morbilidad no le podemos ofrecer estos tratamientos. Por eso, a finales, en los años 90, a principios del siglo XXI, empezaron a publicarse ensayos preclínicos donde se irradiaba el corazón de animales y se veía que cuando dábamos una dosis muy alta se producían cambios electrofisiológicos que cuando había una transmisión errónea se arreglaba. Si dábamos dosis entre 20 y 30 Grays, se conseguía un cambio electrofisiológico sin llegar al bloqueo y si dábamos más de 30 Gray se conseguía un bloqueo completo. ¿Por qué esto? Pues por los cambios que produce la radioterapia en la pared cardíaca, por los cambios inflamatorios, por fibrosis, por los daños vasculares y porque se regula la actividad de la proteína de la unión GAP que mejora la conducción de la vía eléctrica y retrasa la repolarización. Basándose en esos estudios preclínicos, en 2012 se trató al primer paciente en Estados Unidos y en 2014 el primero en Europa, en Alemania. A raíz de estos tratamientos ya se empezaron a publicar cositas, la mayoría a propósito de un caso, pero luego ya empezaron a verse 5 pacientes, 10 pacientes, una serie de 18. Y los resultados, el endpoint de estos tratamientos es la reducción de la frecuencia de las taquicardias ventriculares. En algunas de las series se vio que con una mediana de seguimiento de 28 meses se reducía el número de episodios de taquicardia ventricular hasta en un 87% de los pacientes. Y había una diferencia estadísticamente significativa entre el número de episodios pre- y post-radioterapia. Y además, cuando los pacientes volvían a presentar un episodio, habían pasado entre 4 y hasta 21 meses del tratamiento. Es decir, que había pacientes que estaban año y medio, casi 2 años, sin tener más episodios. Y además con una toxicidad mínima. Entonces, el año pasado, los cardiólogos de nuestro hospital, pues bueno, nos plantearon el tema, bueno, pues para ir estudiándolo, estuvimos en contacto con los compañeros de Oviedo que ya habían tratado a 2 pacientes, por si en algún momento surgía algún paciente. Y en agosto, pues surgió. El paciente es un varón de 58 años, es fumador, dislipémico, que en el 2010 presentó un infarto agudo de miocardio con una fibrilación ventricular revertida sin secuela, enfermedad de 2 vasos y precisó una angioplastia de la arteria descendente anterior con un injerto de la arteria mamaria interna. Digo esto porque luego nos va a servir para la planificación. El paciente quedó con una miocardiopatía dilatada isquémica, con un aneurisma en el ápex y con una disfunción ventricular severa, con una FEBI menor del 30%. En 2011 precisó del implante de un desfibrilador. Y en su historia, en estos últimos 12 años, ha presentado múltiples episodios de tormenta rítmica que se define por 3 o más descargas del desfibrilador en 24 horas y con fármacos no se controlaba, además hizo mucha toxicidad a los fármacos. Se le ha hecho 4 ablaciones, la última en julio del 2021, sin éxito. A lo mejor se controlaba 2 o 3 días, pero volvían los episodios. Parte de ese fracaso de la ablación es porque tenía muchas calcificaciones a nivel de endocardio, entonces, claro, la radiofrecuencia no transmitía. Agosto pues fue un mes muy malo, presentó hasta 4 descargas del DAI y cada descarga es muy sintomática, entonces la calidad de vida era muy mala y por eso se nos planteó este tratamiento con SBRT cardíaca.
El TAC de simulación lo hicimos como una SBRT de pulmón, con el mismo inmovilizador, con un TAC 4D, con su gating respiratorio, y además hicimos un TAC cardíaco con contraste IV en fase arterial. El gran reto era definir el sustrato arritmogénico para pintar el volumen. Entonces, esto fue codo con los cardiólogos y ellos además trabajan con un equipo de informáticos de Burdeos y de Barcelona y ellos le transmiten toda la información de los pacientes, tanto electrofisiológica, de la resonancia, del TAC cardíaco, de los ecocardios, y ellos hacen una reconstrucción del corazón donde además se ve la actividad eléctrica de cada zona y así pueden identificar de dónde sale el foco arritmogénico. Luego además le reconstruyen incluso los pasos, lo verde es el nervio frénico y aquí se ve como este paciente en la zona roja más oscura, que es la que tenía más actividad, hay calcificaciones. Esas calcificaciones nos ayudaron mucho a la hora de definir el volumen. Ahí se ven como en los cortes transversales del TAC, pues podíamos, gracias a las calcificaciones, situarnos bien. Luego, con nuestro TAC cardíaco, el contraste en fase arterial nos ayudó a delimitar bien las cavidades y ahí podéis ver cómo el tabique interventricular tiene un grosor normal, mientras que en el ápex ya se queda más finito porque es patológico y además está calcificado. Y entonces, pues fuimos en nuestro TAC localizando bien las estructuras cardíacas y las calcificaciones, incluso el nervio frénico, para delimitar nuestro volumen. Después fusionamos con el TAC-MIP, copiamos los volúmenes y al ITV le dimos un margen de 3 milímetros. La bibliografía hablan de entre 3 y 5 en función de los centímetros cúbicos del volumen. Nuestro ITV se quedó con 45 centímetros cúbicos y el PTV con 103. En la literatura hay casos hasta casi de 200 centímetros cúbicos el PTV. Como órganos de riesgo, pues los estándares de una SBRT de pulmón. Y luego, pues nuestro servicio de radiofísica hospitalaria hizo la planificación con 3 arcos nocoplanares y con 2 giros de mesa. Se usaron fotones de 6 MV y el fraccionamiento eran 25, que eso sí es la dosis estándar que se usa en todos los casos. En cuanto a la restricción de los órganos de riesgo, bueno, pues tuvimos ahí problemas porque no encontrábamos nada equivalente, entonces hicimos una recopilación de las restricciones de otras SBRT en sesión única. Hicimos la dosimetría, por lo que estábamos más preocupados era por el estómago, que era lo que estaba más cerca, pero al final cumplió los requisitos dosimétricos y le tratamos. El día del tratamiento el paciente estuvo todo el tiempo monitorizado y tuvimos el apoyo del servicio de anestesia, por si en algún momento entraba en taquicardia ventricular y no se controlaba con el DAI, pues sedarlo para un choque. Y luego, como la frecuencia cardíaca del paciente se podía controlar con el DAI, lo que hicimos fue bajarla a 60, tanto en el TAC de simulación 7 minutos. Como en el tratamiento para minimizar los movimientos cardíacos. La IGRT, nos ayudaron bastante las calcificaciones, porque ahí se podían ver bien. Si no, en otros casos también a veces ayudan los catéteres del DAI. Y en cuanto a la toxicidad recogida de la bibliografía, pues se habla de aguda, pues fatiga sobre todo, hipotensión, náusea y reagudización de la insuficiencia cardíaca, que la mayoría de estos pacientes ya son cardiópatas previos. Y en cuanto a toxicidad tardía, neumonitis, pericarditis, derrame pericárdico, regurgitación mitral cuando las válvulas están cerca del volumen de tratamiento o incluso TEP. Nuestro paciente lo tuvimos ingresado monitorizado 72 horas y solo refirió náuseas leves a las 48 horas, que con un fármaco antiemético se controló y ninguna otra toxicidad. Hasta el momento tenemos 5 meses de seguimiento con un gran impacto en su mejoría de la calidad de vida, porque él está muy agradecido porque para él ha habido un antes y un después. Y lo único, a los 4 meses, el DAI había registrado un episodio, pero que se resolvió espontáneamente y no produjo la descarga del DAI, que es lo que más sintomatología le produce al paciente. En las revisiones, pues hemos visto que no ha empeorado su situación funcional, la FEBI se mantiene estable, no ha presentado derrame pericárdico, ni ninguna otra alteración, pero queda pendiente el seguimiento a largo plazo. Y destacar que esto pues, es un trabajo multidisciplinar donde hemos trabajado codo con codo con nuestros compañeros radiofísicos y con los cardiólogos del hospital. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
A la hora de hacer el seguimiento, Pues hemos estado viendo al paciente a la semana, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. En cada revisión, con una analítica de enzimas cardíacas, con un electro y con el ecocardio, sobre todo para vigilar que no se haga derrame pericárdico o no empeorar a su FEBI. enhorabuena por el esfuerzo. A continuación, la doctora María Burgueño nos va a hablar del tratamiento con radioterapia corporal estereotáctica en pacientes con metástasis en glándulas suprarrenales. Bueno, buenas tardes. Nuestro trabajo consiste en explicar un poco la experiencia que tenemos en nuestro hospital con la SBRT en metástasis suprarrenal. Bueno, recordad que la suprarrenal es un órgano muy común para la aparición de metástasis. Estas suelen ser asintomáticas y muchas veces son un hallazgo casual. En las últimas décadas, cuando utilizamos el PET-TAC para diagnosticar, hemos visto que hay mayor número de metástasis suprarrenales. En cuanto a las opciones terapéuticas en pacientes oligometastásicos, pues tenemos como primer lugar la cirugía. Tradicionalmente se ha hecho una suprarrenectomía abierta o laparoscópica. Esta técnica de tratamiento ofrecía una supervivencia global a los 5 años entre el 22 y el 45%. También tenemos otro tipo de tratamientos como procedimientos ablativos percutáneos con una supervivencia a los 3 años del 50%. En cuanto al papel de la radioterapia, tradicionalmente el papel ha sido tratamiento paliativo del dolor. Era un tratamiento bueno porque mejoraba el dolor hasta en el 75% de los pacientes, pero no se utilizaba con fines radicales. Hasta ahora, que ya con el tratamiento con SBRT, sí que se constituye como otra modalidad terapéutica para el paciente oligometastásico. Además, se ha visto que tiene similares tasas de control local y de supervivencia global que la cirugía, con el beneficio de que nos ahorramos las complicaciones postquirúrgicas y además se ha visto que se preserva mejor la función adrenal. Aquí he puesto una tabla con los distintos estudios que se han hecho en los últimos años, que vemos que son bastantes. Bueno, pues tras revisar la literatura, nosotros nos planteamos la siguiente hipótesis. En primer lugar, que el tratamiento con SBRT en lesiones metastásicas suprarrenales en pacientes con enfermedad oligometastásica o oligoprogresiva es un tratamiento seguro, que produce toxicidades muy leves y bien toleradas. Y en segundo lugar, que es un tratamiento que ofrece un buen control local de la enfermedad. Por tanto, nosotros quisimos analizar las toxicidades y analizar el control de la enfermedad local a los 3 meses y al año. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo de 12 pacientes y 13 lesiones. Todos se trataron en nuestro servicio de oncología radioterápica entre diciembre de 2013 y agosto de 2020. Analizamos distintas variables como pueden ser el origen del tumor primario, la lateralidad de la metástasis, tratamientos previos con quimioterapia, dosis y fraccionamiento de tratamiento, respuesta radiológica a los 3 meses y al año y toxicidad. En cuanto a la técnica de tratamiento, pues nosotros utilizamos un TAC de corte fino de 1 milímetro con contraste intravenoso. Primero hacemos un TAC lento en respiración libre sin compresiones para valorar el movimiento natural de la lesión. Luego hacemos un TAC lento en respiración libre, pero ya con un sistema de compresión. Y luego hacemos un TAC rápido con respiración contenida. El sistema que utilizamos para la inmovilización es este sistema de multicompresión llamado Sacradle y utilizamos un colchón personalizado. En cuanto a la delimitación, fusionamos el TAC rápido y el TAC lento y en el TAC rápido delimitamos el GTV y los órganos de riesgo y con el TAC lento lo fusionamos y hacemos el ITV y habitualmente añadimos unos 3 milímetros de PTV. En cuanto al fraccionamiento, utilizamos 36 Gray en 3 fracciones administrados en día alterno. Todos los pacientes administraron ese tratamiento, salvo uno, que se trató de forma bilateral, y la segunda lesión utilizó 40 Gray en 5 fracciones para que se cumplieran los constraints de los órganos de riesgo. En cualquier caso, el BED era de más de 70 Gray. La planificación se hizo con IMRT y el tratamiento se hizo en 2 aceleradores, algunos en Trubin de Varian y en un Synergy de Lecta, todos con fotones de 6 megaelectronvoltios y como sistema de verificación de imagen IGRT, y hacíamos Combin CT antes y después de cada sesión para verificar que el movimiento había sido mínimo. En cuanto a los resultados, esta es una tabla que resume las características básicas de nuestros pacientes.
Destacar que la mediana de edad fue de 68 años, con un rango entre 51 y 80, y que tratamos a 10 hombres y a 2 mujeres. En cuanto al origen del primario, la mayoría, el 75%, eran pacientes que tenían cáncer de pulmón no microcítico, el 66,7% de ellos un adenocarcinoma. Luego también tratamos a un paciente con carcinoma de mama, un urotelial de vejiga y un seroso de ovario. Analizamos también los tratamientos previos que habían tenido los pacientes y vimos que el 25% de ellos habían recibido ya 2 líneas de quimioterapia o más. Entre ellos estarían el paciente que tenía el ovario, la vejiga y uno de los pulmones. Vimos que el 83,3% de los pacientes se encontraban en situación de oligoprogresión y el resto eran oligometastásicos de inicio. La mediana de tamaño de las lesiones fue de 26 milímetros con un rango entre 15 y 65. En cuanto a la toxicidad, la medimos según los criterios de la RTOG y la verdad es que fue un tratamiento muy bien tolerado. Solamente en 2 pacientes presentaron una náusea muy leve, grado 1. El resto de pacientes sin toxicidad, ni aguda ni a los 3 meses de cuando se reevaluó la consulta. En cuanto a la respuesta local, se hizo con un TAC a los 3 meses y al año y los vimos con los criterios RECIST. Vimos que a los 3 meses 5 pacientes tenían respuesta completa, 5 respuesta parcial y 2 pacientes habían progresado de la enfermedad. Estos coincidían con el paciente que había comentado del ovario y del urotelial de vejiga. Al año, 5 mantenían la respuesta completa, 4 la respuesta parcial y uno de ellos progresó. Y al año ya los 2 pacientes que habían progresado previamente habían fallecido. Bueno, nosotros tuvimos una mediana de seguimiento de 25 meses y vimos que la mediana de supervivencia desde el diagnóstico fue de aproximadamente 50 meses y la supervivencia desde el tratamiento con SBRT de aproximadamente 25 meses. Al año del tratamiento, el 83,3% de los pacientes permanecían vivos. Y para finalizar, como conclusiones, pues en nuestra serie de pacientes se confirma que el tratamiento con SBRT es un tratamiento muy bien tolerado, con una toxicidad muy leve, y que además el tratamiento ofrece un buen control radiológico de la enfermedad a los 3 meses del 83% y al año del 75%. Y muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Mira, cuando defines enfermedad oligometastásica, ¿quieres decir que solamente existía esa metástasis suprarrenal o que había metástasis adicionales? No, solamente, solo la suprarrenal. solamente una, sí. Vale. ¿No tenéis ningún estudio en que haya irradiado suprarrenal y otra metástasis adicional? Solamente habéis hecho el estudio en... Yo sé que no están incluidos dentro del estudio, pero sí que hay algunos pacientes que sé que se han tratado de suprarrenal y pulmón, por ejemplo, a la vez. Pero esos no están dentro del estudio. Vale, pero chíbate algo. ¿Cómo van las cosas con eso? ¿El qué? ¿La supervivencia eso es buena o no? ¿La paliación es buena o no? Cuando además tienes una metástasis adicional. Supongo que sí, que los resultados serán buenos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Enhorabuena. Pues seguimos ahora con resultados del tratamiento con SBRT en pacientes con oligometastasis pulmonares según la clasificación de la ESTRO o la EORTC. El doctor Camus, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Adrián Camus Martínez, soy residente de tercer año de Oncología Radioterápica en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y a continuación voy a presentar el trabajo que hemos titulado Resultado del tratamiento con SBRT en pacientes con oligometástasis pulmonares según la clasificación de la ESTRO-EORTC. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de mi presentación. Y bien, en primer lugar y a modo de introducción, debemos saber que la enfermedad oligometastásica es una entidad que se caracteriza por la existencia de un tumor primario que ha diseminado de forma limitada tanto en número como en localización. Es un estado intermedio entre la enfermedad tumoral localmente confinada y la enfermedad metastásica ampliamente diseminada. Y a pesar de que no existe ninguna definición estipulada como tal, la más aceptada a nivel de la comunidad científica es aquella que define esta entidad como la presencia de 1 a 5 metástasis
en 1 a 3 órganos. La importancia clínica de esta entidad radica en el hecho de que actualmente existen determinados tratamientos que son efectivos y curativos para este tipo de pacientes. Entre ellos destacamos la radioterapia estereotáxica corporal, o SBRT, la cual ha demostrado ser efectiva en estadios precoces del cáncer de pulmón de células no pequeñas y en oligometástasis pulmonares inoperables. Recientemente, la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica, la ESTRO, y la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, la EORTC, han propuesto una clasificación de los distintos tipos de oligometástasis con la finalidad de establecer estratos pronósticos de la enfermedad oligometastásica. Principalmente ellos diferencian 3 categorías de oligometástasis: de novo, que serían aquellas que surgen desde un estado de ausencia de enfermedad metastásica; repetida, aquellas que surgen existiendo una enfermedad oligometastásica previa; e inducidas, que son aquellas que surgen tras un estado de enfermedad polimetastásica actualmente estable o controlada. A su vez, dividen estas 3 categorías en 9 subtipos que aparecen descritos en esta diapositiva. Los objetivos de nuestro estudio eran analizar el control local y la supervivencia global de la enfermedad oligometastásica pulmonar tratada con SBRT. Y como objetivos secundarios nos planteamos identificar si había alguna variable asociada y evaluar la utilidad pronóstica de esta clasificación. En cuanto a la metodología que llevamos a cabo, pues realizamos un estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo, seleccionamos una serie de pacientes según estos criterios de inclusión, recogimos datos de variables demográficas, clínicas, oncológicas, radiológicas y radioterápicas, todo ello analizando de forma retrospectiva las historias clínicas de los pacientes previa aprobación por parte del comité de ética correspondiente, y una vez obtenida toda la información pasamos al análisis estadístico de los resultados. Con todo ello, obtuvimos resultados de 93 pacientes, 71 hombres y 22 mujeres, los cuales fueron tratados con SBRT sobre 106 oligometástasis pulmonares, con una mediana de seguimiento de 35,3 meses. En esta diapositiva podemos ver algunas de las características de estos pacientes. Vemos que la mayoría tenían un índice de Karnofsky del 90%, el tumor primario más frecuente era colorectal, de histología tipo adenocarcinoma en la mayoría de los casos. La mayoría de oligometástasis se localizaban en el pulmón derecho y el fraccionamiento que más se utilizó fue el de 5 fracciones de 12 Grays. Respecto a la clasificación que hemos comentado, en nuestra serie observamos que la mayoría de las oligometástasis estudiadas eran del tipo de novo, seguido de repetida y, a su vez, de inducida. Si nos centramos en el control local, observamos que las tasas de control local a 2 años en estos pacientes tratados con SBRT sobre la oligometástasis pulmonar era del 75,2%. Y en el análisis univariante de los datos obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en algunas variables. Vemos que los pacientes con un índice de Karnofsky del 100% y aquellos que tenían un intervalo libre de enfermedad mayor de 12 meses presentaban de forma significativa mejores tasas de control local. El resto de factores pues, no tenían una significación estadística en cuanto a las diferencias. Respecto a la clasificación, observamos de forma significativa mejores tasas de control local en el tipo repetida, seguido de novo y finalmente inducida. Y esto aparece representado en el gráfico de Kaplan-Meier que se muestra en esta diapositiva. Sin embargo, en cuanto a los subtipos, solamente encontramos diferencias significativas respecto al control local en los subtipos de la categoría de novo, donde las mejores tasas de control local la tiene el subtipo oligorrecurrencia metacrónica, es decir, aquella oligometástasis que surge de novo, sin un estado metastásico previo, habiendo pasado más de 6 meses desde el diagnóstico del tumor primario y en ausencia de un tratamiento sistémico activo. Si nos centramos en la supervivencia global, las tasas de supervivencia global a 2 años en nuestra serie fueron del 62,9%. También encontramos de forma significativa mejores tasas de supervivencia global en pacientes con índice de Karnofsky del 100% y un intervalo libre de enfermedad
mayor de 12 meses y el resto de factores no mostraron diferencias significativas, ni en las características de esta diapositiva, ni tampoco a nivel de los tipos y subtipos de la clasificación de la ESTRO-EORTC. Por otro lado, también llevamos a cabo un análisis multivariante y mostró diferencias estadísticamente significativas en las dos variables que mostraba el análisis univariante, el índice de Karnofsky y el intervalo libre de enfermedad. Una vez expuestos todos los resultados, pasamos a discutirlos con la literatura científica existente. En este caso, nuestra serie, las tasas de control local obtenidas en nuestra serie, se incluyen dentro del rango que hemos encontrado en la literatura científica revisada, en este caso, entre 70 y 90%. Y lo mismo ocurre con la supervivencia global, la cual también se integra dentro del rango de la literatura científica revisada, entre 32 y 64%. Por último, debemos destacar que recientemente Guckenberg y colaboradores han presentado en ESTRO un póster con el resumen de los datos provisionales del proyecto OligoCare, que es un proyecto que recoge varias informaciones sobre distintos tipos de oligometástasis, y en el caso de las oligometástasis pulmonares observamos que las proporciones obtenidas provisionalmente en este proyecto corresponden con las obtenidas en nuestro estudio, donde la oligometástasis pulmonar más frecuente en los casos estudiados, en ambos casos y con un porcentaje similar, es la oligometástasis de novo, seguida de repetida y, por último, inducida. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la SBRT es un tratamiento eficaz para la enfermedad oligometastásica pulmonar, obteniendo excelentes tasas de control local, que en nuestra serie uno de los factores pronósticos fundamentales es el intervalo libre de enfermedad, que existen diferencias en cuanto al control local entre las categorías de la ESTRO-EORTC con peores datos con respecto al tipo inducida, que no encontramos diferencias en cuanto a supervivencia global y que las proporciones obtenidas en nuestra serie se corresponden con las obtenidas con el proyecto OligoCare. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. Vale. ¿Alguna pregunta? En los pacientes, hay algunos pacientes, claro, hay 93 pacientes en total, entonces, en el mismo momento del tratamiento, solamente tratamos una y tenemos en cuenta esa metástasis, pero en la evolución oncológica del paciente puede que esa metástasis que hemos tratado se haya quedado ya erradicada y aparezca otra. Entonces, hay 106 metástasis que se consideran como unidades independientes, aunque hemos recogido información de 93 pacientes. Pero lo que consideramos como unidad es la metástasis. ¿Vale? Y en el momento del tratamiento no hay ninguna otra metástasis activa. Que eso es una en cada momento, sí. No al mismo tiempo varias, no. Eso lo pusimos como criterio de inclusión. Si habían varias activas y tal, no podían incluirse en el trabajo. Bueno, enhorabuena de nuevo. Quizá esto, ¿no? A mayor carga tumoral, peor control en general, que parece un poco va por ahí, ¿no? Cuanto más la inducida suele tener mayor carga tumoral, ¿no? Entonces, quizá esto pueda tener también utilidad a la hora de seleccionar a los pacientes, así que enhorabuena. Pues seguimos. Siguiente. Pasamos a la siguiente charla. La doctora Vanessa Hervis nos va a hablar de revisión de la reirradiación de carcinomas localmente avanzados de cabeza y cuello. Buenas tardes, yo soy compañera del Clínico San Cecilio de Granada y esta presentación la hago en este caso como representante de los compañeros que nos dedicamos al tratamiento de los carcinomas localmente de cabeza y cuello. Cambiaremos un poco la temática con respecto a la mesa en donde estamos participando y lo que yo intento es comparar la experiencia de nuestro servicio en la reirradiación con las diferentes técnicas que en la actualidad estamos utilizando. Esto es a propósito de la presentación del trabajo de fin de máster que tuve la oportunidad de realizar en el 2021 dentro del máster de la Universidad de Granada de técnicas de radiología diagnóstica y terapéutica y medicina física,
donde utilizando la literatura científica de factor de impacto a nivel internacional, buscamos conocer qué técnicas en reirradiación, tomando en cuenta la IMRT, la VMAT, la SBRT y la radioterapia conformada 3D, daba mejor resultado a largo plazo, cumpliendo con la valoración de los objetivos secundarios en relación a toxicidad, calidad de vida, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y volúmenes de tratamiento. Como todos sabemos, los carcinomas escamocelulares de cabeza y cuello tienen una alta probabilidad de recaída local y de aparición de segundos primarios. Y esta correlación está íntimamente relacionada con la aparición de los hábitos dependientes del paciente. La exposición al tabaco, la exposición al alcohol y la correlación con los virus del papiloma humano en el subtipo de cavidad oral y orofaringe hace que tengan una tendencia a la cancerización del campo, lo cual aumenta la probabilidad que durante los primeros 2 años después del diagnóstico, estos pacientes recaigan o tengan un segundo primario en la localización cercana o a nivel cervical o a nivel local. Por otra parte, hasta un 10% de los pacientes que son tratados pueden tener en el momento del diagnóstico un tumor sincrónico. Y además de ellos, tenemos un riesgo acumulado de 20 años de padecer un segundo tumor primario tras el diagnóstico, que en el caso de los pacientes fumadores se cuadruplica, sobre todo a nivel de los tumores que pueden presentar en la esfera aerodigestiva. Es por ello que las técnicas de tratamiento cobran real importancia en estos pacientes, dado que son pacientes de una edad media en donde las opciones de tratamiento pueden estar limitadas por la situación funcional. Anteriormente, creo que los que están aquí presentes, tal vez con más experiencia en el manejo de pacientes, hemos evolucionado un cambio en cuanto a las tendencias de tratamiento. Tal vez replantearse en un paciente irradiado, con fibrosis cervical, con difusión orgánica, un rescate quirúrgico, podría ser hace 10 años una gran complicación técnica. Muchos de los otorrinos, de los cirujanos, tenían grandes dificultades técnicas al abrir un paciente irradiado o intervenirlos por las complicaciones post-tratamiento. Igualmente, cuando un paciente se le valoraba una quimioterapia paliativa, seguían habiendo comentarios directamente de nuestros compañeros que en cuanto al beneficio en supervivencia global o intervalo libre de enfermedad, la quimioterapia no tenía mayor papel. Sabemos que esto ha mejorado de forma importante, hemos visto avances en la inmunoterapia y en las técnicas de rescate quirúrgico, esto a la vez que ha mejorado la situación funcional del paciente, en donde el advenimiento de las técnicas en radioterapia nos han ayudado a formar parte de estas opciones de rescate en nuevos tratamientos, sobre todo por la posibilidad de controlar de alguna forma lo que es la progresión de la enfermedad a nivel local, aportando una toxicidad que puede ser asumible. En esta medida, nosotros nos planteamos la revisión de la serie de pacientes que en los últimos 3 años en nuestro servicio han sido tratados por un carcinoma escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado, que han presentado recaída local o un segundo primario, que al menos hubiesen cumplido con criterios de inclusión mayores de 18 años, con más de 6 meses entre cada ciclo de radioterapia, con al menos 40 grays de dosis en el segundo ciclo de radioterapia y con técnicas que cumpliesen con radioterapia 3D conformada y MRT o VMAT. En cuanto a las características de los pacientes, lo que buscamos fue cotejar la revisión de la bibliografía en comparación con lo que hemos obtenido en nuestra revisión dentro del servicio. Las características sociodemográficas de los pacientes cumplían con los siguientes criterios. En su mayoría se trataban de varones con una edad promedio entre los 65 y los 70 años. El subtipo histológico más frecuente fue el escamocelular. La localización del primario, la laringe, la más frecuente, y la segunda en localización, la cavidad oral. La recaída, con la mayor frecuencia en su localización, era, o la recaída o el segundo primario, era en el campo local del primario o a nivel ganglionar cervical. Estos datos, cotejándolos con la bibliografía, cumplen en la mayoría de las características con los obtenidos en la revisión. En su mayoría se tratan de pacientes del sexo masculino con un intervalo de edad entre los 60 y los 65 años, el subtipo histológico del escamocelular
aunque en una revisión del subgrupo de la bibliografía publicada por el grupo de Bargot, grupo norteamericano con una referencia bibliográfica muy amplia en cuanto a los pacientes incluidos dentro de las series de reirradiación, contaban con una representación mayor en subtipos indiferenciados y linfoma. Y en ellos, en la mayoría de los antes presentados en la bibliografía, la localización del primario también se presentaba con más frecuencia en la laringe y en la orofaringe. En cuanto a la valoración de la técnica de reirradiación llevada a cabo en nuestro servicio, con mayor frecuencia se utilizó la IMRT en el 65% de los pacientes tratados. A diferencia de la bibliografía reportada, la dosis se administraban en 2 sesiones al día, un esquema hiperfraccionado que debía de cumplir con al menos 8 horas de diferencia entre cada sesión. La dosis por fracción aproximadamente era entre 1,12 a 1,5 grays por fracción y con una dosis total entre los 60 y los 66 grays. En cuanto a la bibliografía publicada, la diferencia que podemos notar es que la IMRT sí seguía siendo la técnica de elección, pero se aplicaba en una sola dosis al día, es decir, cumplían con un normofraccionamiento, con una dosis mínima de 60 grays, entre 1,8 a 2 grays por fracción. Además de esto, se vieron avances en las publicaciones de hipofraccionamientos extremos o SBRT, los cuales resultaban seguros y factibles en las publicaciones revisadas. Tomando en cuenta estos datos, también pudimos cotejar que la resección quirúrgica previa a la radiación daba mejor ventaja en supervivencia global y en intervalo libre de enfermedad. Un dato que demostró mayor seguridad durante el tratamiento era la concomitancia de la quimioterapia, a diferencia de en otras publicaciones donde únicamente se utilizaba la SBRT sin concurrencia. Y finalmente, los volúmenes de tratamiento en nuestra experiencia, una mediana de 76 centímetros cúbicos, sin incluir de forma profiláctica la región cervical y una toxicidad aguda frecuente con mucositis grado 3. En cuanto a la toxicidad crónica, las más frecuentes eran la fístula, la exposición de material quirúrgico, la osteoradionecrosis y la sobreinfección. La bibliografía publicada, el contorneo en cuanto al volumen medio, fueron 100 centímetros cúbicos y la toxicidad fue a más habitual, según la clasificación de la CTC-AE, mucositis grado 3. En conclusión, en cuanto a los resultados, podemos decir que las características que han denotado un aumento en cuanto a toxicidad con disminución en supervivencia global y supervivencia libre de progresión están en relación a menor tiempo entre ciclos de radioterapia, no tener previamente un rescate quirúrgico, dosis de radiación menor a 60 grays, que no tuviesen concomitancia con quimioterapia, que hubiese disfunción orgánica, traqueostomía previa o un ECOG mayor a 1, o que la conformación se hubiese hecho en radioterapia 3D. Como conclusiones generales, basándonos en la bibliografía revisada, podemos cotejar información con datos de nuestro servicio, tomando en cuenta que la supervivencia global demostró un aumento cuando se trataban de localizaciones a nivel de la nasofaringe o bases de cráneo, cuando había un mejor ECOG previo al tratamiento, cuando había ausencia de disfunción orgánica, cuando se podía llevar a cabo un rescate quirúrgico previo y cuando había mayor tiempo entre cada ciclo de radioterapia. No se demostró un claro beneficio según la diferencia de las técnicas en cuanto a supervivencia global y libre de progresión. Parece prometedora el uso de la IMRT y la SBRT en el tratamiento y no se vio una valoración previa de la situación funcional del paciente en cuanto a fragilidad. Lo que intentamos con esta revisión es tratar de unificar criterios para la valoración de tratamientos de reirradiación en pacientes con carcinomas localmente avanzados, donde podamos utilizar diferentes representaciones institucionales y así poder protocolizar un poco la reirradiación que en la actualidad se ha vuelto una técnica de uso masivo. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues reiterar la enhorabuena y sobre todo, pues sabemos que en cáncer de cabeza y cuello la reirradiación es una de las grandes, digamos, es la selección del paciente. ¿A quién reirradio? ¿A quién no reirradio? Porque una vez que reirradio, si va mal, el paciente ya le ha provocado esa toxicidad y son cosas que son complicadas, más cabeza y cuello, la mayoría vienen ya. Es difícil encontrarte un cabeza y cuello de perita en dulce para reirradiar, que sea un ECOG de 0, que esté
Con lo cual, el intentar encontrar esos factores son importantes, porque la selección es brutal. Eso es, por eso tratar de unificar criterios, ¿no? Porque entre más pacientes podamos valorar, más se puede unificar qué criterios te pueden predecir una mejor respuesta. Y a ver también si con estas técnicas nuevas pues conseguimos, muchas veces te quedan en 60 también en parte porque te da miedo dar más dosis, ¿no? Entonces Con mayor intentar esa conformación. escalada quizá también fuese interesante para intentar mejorar los resultados. De eso se trata, gracias a vosotros. Y por último, la doctora Sonera nos hablará de radioterapia de hipofraccionamiento extremo fast forward en el cáncer de mama. La experiencia es de nuestro centro, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Sonera, soy residente último año del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y con este trabajo queremos comentar la experiencia que hemos tenido en este último año con las primeras pacientes que incluimos en el tratamiento fast forward en cáncer de mama. Como todos sabemos ya, la radioterapia adyuvante a la cirugía en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano disminuye la recurrencia a nivel local regional y las muertes por cáncer de mama. Hasta ahora, durante décadas, el tratamiento consistía en administrar 50 Gray en 25 fracciones, lo que suponía un total de 5 semanas de tratamiento para nuestras pacientes. Posteriores estudios con seguimiento a largo plazo han confirmado que menos fracciones a más dosis por fracción resultan al menos tan efectivos y tan seguros como el esquema clásico. Específicamente, el esquema de 40 en 15 fracciones pues, ha demostrado no ser inferior y igual de seguro. Sin embargo, ¿el tratamiento en 3 semanas es el límite del hipofraccionamiento en el cáncer de mama? A esta pregunta quisieron dar respuesta los investigadores del ensayo Fast Forward, ya que no hay ningún motivo para suponer que esas 15 fracciones sea el límite inferior en un enfoque hipofraccionado y acelerado en el cáncer de mama. El ensayo Fast Forward, un ensayo fase 3 multicéntrico de no inferioridad, en el que buscaban encontrar un esquema de 5 días, administrar en una semana, ¿vale? que fuera igual de seguro y efectivo que el clásico 40 en 15. Para ello, compararon el esquema clásico 40 en 15 con otros dos esquemas en una semana. Primero 26 Gray en 5 fracciones y luego 27 Gray en 5 fracciones. ¿Qué concluyeron con su estudio? Pues que el esquema de los 26 Gray durante una semana no es inferior al estándar que estábamos utilizando para el control local del tumor y es igual de seguro en términos de toxicidad. Todo al que hemos pasado primero antiguamente 5 semanas de tratamiento, después a 3 y ahora lo que se propone es que el cáncer de mama se trate de manera adyuvante en una semana. Por lo que decidimos comenzar en nuestro centro a incluir pacientes. Por lo tanto, con nuestro objetivo simplemente describir nuestra experiencia con las primeras pacientes tratadas con el esquema de hipofraccionamiento extremo y analizar descriptivamente la aparición de toxicidades agudas y crónicas. ¿Y qué pacientes podíamos incluir? Pues básicamente cualquier paciente, hombre o mujer, con un carcinoma infiltrante de mama que fuera mayor de edad y que se hubiera sometido ya bien a cirugía conservadora o mastectomía, podía ser incluido. Empezamos a tratar con este esquema en febrero de 2021, hace justo un año, y la primera recogida de datos y análisis de las pacientes fueron nuestras primeras 24 pacientes y se trabajó hasta julio del 21. Como requisito indispensable sí que tenían que cumplir los postres indicados, sobre todo lo más importante, el V1,5 del corazón no podía superar el 30% y el pulmón ipsilateral, el V8 no podía superar el 15%. Todas las pacientes se trataron una esteroide lineal de electrones Vitalvin mediante técnicas de IMRT y GRT. El seguimiento y la evaluación de toxicidades lo hicimos mediante entrevista clínica y exploración física. Intratratamiento las veíamos a mitad de tratamiento y en la última sesión, y posttratamiento las veíamos al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año. En estas pacientes primeras analizadas tuvimos una mediana de seguimiento de 4,5 meses en el momento del análisis. Entre nuestros resultados, como hemos dicho, un total de 24 pacientes, todas eran mujeres con una edad media de 61 años, la histología frecuentemente encontrada, el infiltrante subtipo no especial, la mayoría grado 1 o 2, el 62,5% de las pacientes presentamos el estadio 1A, tratamos 14 pacientes de mama izquierda y 10 de derecha, la mayoría de pacientes sí que presentaba positividad a receptores de estrógeno y progesterona y en el análisis del ER2, 19 pacientes dieron negativo. 4 de nuestras pacientes habían recibido previamente quimioterapia neoadyuvante y en cuanto a la cirugía, 23 se habían sometido a una cirugía conservadora, las cuales todas recibieron radioterapia en toda la mama y una paciente se intervino en una mastectomía que tuvo indicación de irradiación de los niveles axilares.
En cuanto a la toxicidad, pues bueno, un resultado bastante bueno, porque solo 2 pacientes refirieron una hiperpigmentación, 3 pacientes edema o reodermitis, 2 refirieron dolor agudo en la mama y 1 refirió astenia. Es decir, que todas estas toxicidades fueron de grado leve, grado 1 de la RTOG, y no vimos ninguna toxicidad grado 2 o superior. Además, no encontramos ninguna otra toxicidad asociada que fuera diferente a la aquí mostrada. Entonces, como bueno, nuestra conclusión es que los resultados de nuestro pequeño estudio muestran seguridad del esquema fast forward en cuanto a toxicidad aguda y subaguda, pero que somos conscientes que es necesario reclutar un mayor número de pacientes, así como ampliar ese seguimiento y obtener datos en cuanto a control local. Este fue el primer análisis, hemos continuado aumentando pacientes cuando veíamos que era un esquema seguro. Sí que bueno, hemos ido entrando más, actualmente tenemos como unas 100 pacientes tratadas en este año y esperamos que bueno, en un futuro poder mostrar más resultados que ya incluyan control local. Y nada más, muchas gracias. Enhorabuena también. ¿Alguna pregunta? Todavía no es el esquema estándar porque hay pacientes que a lo mejor no pueden cumplir los requisitos, como puede ser la planificación, o porque creamos que se puedan beneficiar más otras técnicas. Por ejemplo, pacientes de muy bajo riesgo, habitualmente no las tratamos fast forward, preferimos utilizar una irradiación parcial de la mama. A lo mejor pacientes que son más mayores, preferimos un esquema que sea semanal. Entonces, no tanto como estándar, pero que sí, con el tiempo estamos intentando que sea el estándar. Cada vez estamos incluyendo más pacientes. Vale, y he visto que trataste a una paciente con mastectomía. ¿Tenía reconstrucción o no? En ese momento creo recordar que no estaba reconstruida. Esa paciente solo tenía indicación de la pared axilar, no, o sea, de la axila. No se irradió pared costal. ¿No? Muchas gracias. Pues con esto finalizamos esta primera mesa de comunicaciones orales.